Y cuestiones de valores, ¿verdad? Y podríamos citar una gran cantidad. Entonces, estas cuestiones de la moral son los valores con los que nosotros estructuralmente nacemos. Viene desde nuestro interior, viene desde nuestras bases. Ajá. Y la ética, entonces, es lo establecido por la sociedad que debe estar bien. Pero más que por la sociedad, ya ahí agregaría que nace a partir de la profesión que cada uno ejerce o a lo que se dedica. ¿Qué es eso de la ética del médico? O cuando decimos es antiético. ¿Sí se entiende? Entonces son también principios, pero que surgen, en este caso, del exterior. ¿Sí? Cuando nosotros estamos ejerciendo, ¿verdad? Por ejemplo, algún tipo de actividad profesional, también tenemos valores por los cuales nos regimos. ¿Cuál es el primer bien tutelado que cuida? Pues yo les puedo decir que la Constitución misma, y a nivel universal. El primer bien tutelado que se cuida, ¿cuál es? ¿Qué cuidamos nosotros? La vida. Entonces, el primer bien tutelado para toda, a nivel mundial, es salvaguardar la vida. Nosotros salvamos la vida a través de conservar la salud, ¿verdad? Y es justamente cuando nosotros hacemos alguna actividad que va contraria a ese principio, entonces decimos que es una situación antiética. ¿Sí? Entonces vean cómo el límite de nuestro actuar se forma a través de lo que es la ética y lo que es la moral. ¿Qué tan amplio o qué tan reducido es ese marco donde nosotros vamos a movernos de forma comúnmente ordenada? O muy amplio de acuerdo a cada lugar geográfico o incluso época. Si, por ejemplo, yo ahorita les digo, vamos a hablar acerca del aborto, no pasa nada. Vamos a hablar de la interrupción de un embarazo. No pasa nada. Legalmente, nada más me preguntarían hasta qué semana de gestación es adecuada. Sí, porque ya estamos en un momento histórico diferente. Y no es que no estemos a favor de la vida. Lo que pasa es que a veces hay abortos y son espontáneos, ¿o no? No todos son ilegales. Entonces, nada más nosotros definiríamos, a ver, vamos a ver de qué se trata. Pero nadie se espantó, ni se santiguó, ni se salió corriendo, como hace 20 años a lo mejor pudiera estar pasando, ¿no? Entonces, las cuestiones éticas y morales en este marco conceptual también depende del lugar geográfico donde estemos y depende de la época que estemos analizando, ¿sí? En este momento histórico, en Guanajuato, solamente decimos, aquí no se puede. Aborto de forma, no ilegal, pero voluntario. Yo les diría, bueno, no se puede en Guanajuato, váyanse a la Ciudad de México, ¿o no? ¿Hasta qué semana? 12. ¿Ya? Y no pasa nada en ese sentido, ¿se entiende? Entonces, y no es porque aquí somos muy buenos y ellas son muy malos. No, tampoco. Simplemente que las cuestiones legales permiten que a este marco se extienda un poco más o se reduzca un poco más, ¿sí? Entonces, mucho de el constructo de los valores éticos y morales van a ir creciendo o reduciéndose otra vez de acuerdo al lugar geográfico, a la época, ¿verdad? Depende de los conceptos incluso legales que se están generando para poder saber qué tanto nos podemos movilizar en ese entorno. ¿Sí? Es importante que nosotros lo conozcamos. Sí, doctores, acuérdense que no conocer la ley no exime de responsabilidad. Entonces necesitamos conocer estos parámetros y esos límites. Por ejemplo, ahí pongo en cuestiones éticas y morales la eutanasia. ¿Existe la eutanasia? Sí. ¿En serio? ¿Dónde? Bueno, aquí en México no, pero en otros países sí. No, doctora. La eutanasia no existe legalmente. Sigue siendo un delito. Y como yo programo, pienso y organizo, entonces sería un homicidio con premeditación, alevosía y letalidad. No existe la eutanasia en ningún lado.
Existen las muertes asistidas, existen convenios incluso escritos donde dicen no quiero que hagan actos heroicos. ¿Sí se entiende? En ciertas circunstancias, pero sí, la eutanasia, es que ya se iba a morir, apaga el botoncito. No, ¿sí se entiende? No, no existe. No está legalmente autorizado bajo esa situación. Les digo, existen situaciones como, por ejemplo, se me olvida el nombre exacto, pero es la muerte asistida o cuando uno firma para que ya no hagan actos heroicos, que ya no haya reanimación. Firman a veces los familiares para evitar ese tipo de actos donde la persona mantendría un estado de agonía mayor, pero ya sabemos de antemano que médicamente no vamos a tener ninguna solución. Eso sí existe, pero no se trata de que pues ya está muy malito, ya apaga el botoncito. Doctora, sí, pero yo sabía que había países que sí era legal. No, todavía no es legal en ninguno de tales. Les digo que existe el convenio, de que incluso en México, si alguien no quiere tener una asistencia de reanimación o firma su consentimiento, que eso es algo bien importante, consentimiento informado y firmado. Es que, por ejemplo, según yo en Nueva Zelanda, sí la eutanasia sí es legal. O sea, y si lo busca usted así como... Y también en Países Bajos. No, pero no como tal, como eutanasia. Okay. O sea, a lo que me refiero es que el marco legal como eutanasia, así tal cual, no existe. Debe de tener un nombre legal diferente, planteado, pero eutanasia no. ¿Sí se entiende? Por eso es que de repente aparece el ángel de la muerte y que se empiezan a morir y que porque no permiten. Eso es un delito. Y en México mucho más. Así es que aunque los ven muy malitos, no se les ocurra, ay, pobrecito, me dio lástima y le apague. No. ¿Sabes? Entonces, pero no, debe de tener en estos países algún otro tipo de nombre o algún otro tipo de planteamiento, como el que yo les menciono, pero eutanasia como tal. ¿Sí? Ok. Existen estos mismos aspectos médico-legales, ¿verdad? Nos van a hablar, por ejemplo, de la manipulación genética, ese es otro tema, ¿verdad? Que es álgido para ese tipo de cuestiones éticas y morales. En donde, por ejemplo, eso de voy a ser otra personita para tener mis órganos de repuesto por si los necesito, pues tampoco, ¿verdad? ¿Qué es que ya no jale? Como que se comprime como un muy conectivado. Luego ya. Ok. Ya. Bueno, esto es lo que ya habíamos dicho en la definición de ética y de moral, ¿verdad? Fíjense que todo esto gira a través de una plataforma que se llama Cultura, ¿verdad? Usos y costumbres. Toda nuestra sociedad está atrapada, todos vivimos en una sociedad en donde hay cultura. Ese conjunto, ¿verdad? De todas las formas, modelos o patrones explícitos o implícitos a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que lo conforman. Fíjense que esto de hablar de cultura sí es muy importante porque también nos permite esa parte de sus costumbres. Es decir, hay lugares en donde, hay muchos lugares por ahí donde las muchachas antes de los 15 años empieza su menstruación y ya está apta para que sea madre y ya la puedan negociar por ganado, por ejemplo. En Chiapas todavía hay poblados en donde se hacen esas negociaciones. Entonces, porque son como cabezas intercambiables. Ajá. Y a veces nosotros decimos, es que qué aberrante. Pues sí, pero en ese lugar, para los que viven esos usos y costumbres, es parte de lo normal. Y se ha normalizado este tipo de conductas. Habrá otros lugares, por ejemplo en África, que cuando la niña o la mujer presenta su primera menstruación, quien inicia la actividad sexual es el papá con la hija. Para nuestra cultura es una aberración, pero sin embargo en esa zona es parte de sus usos y costumbres. ¿Sí, yo también había escuchado que en África tienen la cultura de que les cortan los labios mayores y los labios menores a las niñas para que no sientan placer, porque lo único que tiene que sentir placer es el hombre.
Pues no, les quitan el clítoris, y cuando sale el marido, les cosían los labios mayores para evitar una penetración en su ausencia. Esa es una práctica que está casi desapareciendo, pero en la intimidad de una pareja, con esos usos y costumbres, yo no garantizaría que ya se quitó totalmente. Puede ser que siga existiendo, efectivamente sí existe. Sí, entonces, es una situación que para nuestros usos y costumbres en nuestra cultura es aberrante totalmente. Pero para allá, para esas zonas, bueno, tenía su forma, su criterio y su aceptación, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante también porque ahorita vamos a abordar cosas de psiquiatría. Sí, entonces, estos marcadores también nos ayudan a determinar si la persona está actuando dentro de su marco de cultura normal. Si es una persona que viene de otra entidad, de otro continente, y llega con sus usos y costumbres, puede ser aberrante a veces muchas cosas que ellos tengan, en este caso, el occidente, ¿verdad? Y si no logramos entender esa parte de diferencia, entonces los podríamos empezar a etiquetar como personas a lo mejor psicológicamente inestables, ¿sí? Y también tenemos que tener cuidado con esa parte. Ahorita que vemos psiquiatría, es por lo que tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Actualmente todo debe de estarse manejando con una perspectiva, no solamente una perspectiva de género, sino una perspectiva más allá de lo que estamos viendo. Hay que contextualizar todo lo que vemos. Es una tendencia actual en todos los sistemas, tanto del área de la salud como en este caso del área jurídica. Sí, nosotros ya lo estamos trabajando. Pero, ¿qué sería manejarlo con perspectiva? En este caso, desde el punto de vista médico. Pues que si una persona viene con usos y costumbres culturales diferentes porque viene de un continente diferente, antes de etiquetarlo nosotros, porque además las etiquetas son súper pesadas. Una vez que alguien etiqueta a otra persona, híjole, el que es mataperros, ¿ya va a ser mataperros? ¿Y saben qué? Además esas etiquetas se heredan. Porque al rato es el hijo del mataperros o es el nieto del mataperros. Pasan generaciones y no se acaba eso, ¿sí? Y es muy difícil. Hay gente que se arruina toda su vida y a veces tiene que cambiar incluso hasta de dirección y de país y de estado por solamente el peso de las etiquetas. Y es muy fuerte. Hay que tener mucho cuidado. Con los apodos, los sobrenombres también llega a ser muy fuerte. El que en la primaria decían, es que mira, allí en el gordo, y pasan los años y dicen, ¿te acuerdas del gordo? Oye, pero es que ya cambió. Sí, pero ¿te acuerdas a que le decíamos el gordo? Y uno ubica a una persona por su nombre o por sus virtudes, sino en este caso por las etiquetas que le estamos colocando, ¿sí? Y eso deja marcas impresionantes en términos generales. Entonces, la cultura, doctores, es bien importante, ¿verdad? Para poder ir estableciendo las cuestiones de bioética. Sí, tenemos que entender en dónde estamos, cuáles son las situaciones que se están generando alrededor, para que en este caso podamos entender y no hacer calificativos demasiado extremos. Yo, por ejemplo, cuando fui a mi servicio social a Zacatecas, mi primera consulta, me acuerdo perfecto, que fue un niño que iba con su mamá y veo en la libreta que se llamaba Jesús Gómez. Ok, y le dije, a ver, Chuchito, ven, súbete aquí en la mesa, vamos a revisarte. Y yo, Chuchito, abre la boca, Chuchito, acuéstate, Chuchito, levántate. Y la mamá me veía con unos ojos de ya no le diga así, y yo no entendía por qué. Cuando se salió la señora, la asistente que tenía, que era originaria de ahí, de ese ranchito, me dice, doctora, a los que se llaman Jesús, aquí se les dicen chuy, no chuchos. Aquí a los chuchos, a los perros, es a los que se les dicen chuchos. Entonces, toda la consulta me pasé diciéndole perro al niño. Entonces, yo no había entendido la molestia de la mamá hasta que me explicara. Y vean qué simpleza. Pero le generó molestia a la mamá, pero la mamá tampoco lo explicó. Entonces, son situaciones como de perdón, déjame hacer bien. ¿Diga?
Diga. Ay, disculpen, estoy en una clase, no puedo atender. Es que tiene 477 y como estoy dando clases en Guanajuato, pensé que eran más suficientes para algún tipo de situación. Telefonía de no sé qué. Ok, entonces los elementos culturales, las prácticas, los códigos de ética, normas y reglas de la manera de ser. Por ejemplo, culturalmente hablando, hay cuestiones, por ejemplo, en lugares, muchos lugares, incluso aquí en Celaya, que las mujeres embarazadas no pueden ir a ver a un médico. ¿Por qué? ¿Porque otro hombre que vea a mi mujer? No, que sea otra mujer. ¿Por qué creen que existen parteras y no parteros? Por esa cuestión justamente de normas y reglas culturales. Ajá. Y siempre que vean hombres, por favor, que vayan a ver, que vean que es una zona como muy de ese tipo, siempre que vayan a hacer una revisión a una mujer, procuren estar acompañados de una enfermera, por ejemplo. ¿Por qué? Porque entonces podrían a veces acusarlos en maniobras erótico-sexuales que terminen en demandas. Todavía existe mucho de eso, ¿eh? Hemos recibido todavía muchas demandas porque dicen, es que me quiso agarrar y me quiso tocar. Dice, pero era parte de la exploración, pues sí, pero no me hizo. Y me tocó diferente. Si ustedes no tienen un testigo, mientras se aclare el asunto, va a empezar a investigarse, ¿sí? Entonces, como recomendación, lamentablemente todavía estamos en esa situación. Vestimentas, religión y rituales. En esos elementos que también son culturales, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, yo que estoy en Semiarco y de repente llegan personas de otro tipo de cultura o de religión y antes de ser llevado a cremación o a preparación ya en el cuerpo me piden a veces opción de que hagan un cierto cadena de oración, ritual o alguna cosa así, antes de que salga. Entonces yo podría negarme a ir al servicio médico forense, sin embargo, considerando estos elementos, pues a veces se les permite, ¿no? Tienen 2 minutos para despedirse de su familiar antes de que tenga esta situación. Entonces, a veces hay que permitirles ciertas cosas, ¿verdad? Para no estar como en contra de esa situación. Normas de comportamiento y sistemas de creencias que van justamente con lo mismo. En cuestiones de bioética, ¿verdad? Tendríamos que entender esa situación como ustedes médicos podrían entender, o quizá no podrían entender, pero tienen que respetar la decisión de un testigo de Jehová cuando, por ejemplo, les dice que no acepta una transfusión sanguínea. ¿No saben qué frustrante, porque ya me tocó vivir esa experiencia, qué frustrante ver que una persona se muere y la diferencia entre su vida y su muerte radicaba en un paquete de sangre? Pero ellos se ponen a veces hasta letreritos aquí de no acepto donación. ¿Qué hacer ante esos casos? Respetar. Si, por ejemplo, de repente en el área de urgencias llega una persona en calidad de no identificado y llega inconsciente y llega con una superhemorragia, y ustedes en ese momento tienen que actuar y deben de pedir un paquete de sangre, y no solamente pedirlo, se lo ponen, y conforme pasan las horas ya llegó algún familiar y cuando entra y ve que se está siendo transfundido, muchas veces llegan hasta las demandas judiciales. ¿Procederá? No procede. ¿Por qué? Porque además aquí es algo bien importante. Mientras en su nota médica de ustedes explique la necesidad de la transfusión y esté justificado, ustedes, como en este caso no titulares, pues requerían también la firma del titular, ¿verdad? Por lo tanto, están justificados bajo esa situación de que si se está indicando la transfusión, es porque ustedes están hablando, justamente están cuidando el primer bien tutelado, dijimos la vida, y la vida a través de la salud, y por lo tanto están actuando en base a ese primer principio universal. Si estaba como no identificado, menos van a saber de qué religión y menos van a saber que no va a aceptar una transfusión, ¿están de acuerdo? Entonces, legalmente, mientras existe una nota médica donde justifique esa situación, pues entonces no hay problema, pero hay que ponerlo en la nota. Por eso es tan importante las notas. Las notas en el expediente clínico se vuelve un documento médico legal que puede ser a favor o en contra.
En contra, ¿por qué? Porque si no anotamos algo ahí, entonces no existimos. Pero si sí lo ponemos, entonces es a favor del medio. ¿Sí se entiende? Por lo tanto, ojo, nunca hay que dejar de hacer notas bajo esa situación. ¿Sí? ¿Qué haremos en el caso de que nosotros sepamos que el paciente requiere la transfusión pero no lo acepta? Ya, nos vamos a morir y ya, se muere. Es que tiene una hoja donde diga que no acepta. Exacto. Bueno, eso es por principio de cuentas, ¿verdad? Una carta de no aceptación, ¿verdad? De informado, ¿verdad? De que hay necesidad de la transfusión y donde él nos desautoriza, ajá, la aplicación. Pero como médicos ya, ahí lo dejamos. Podemos hablar con el paciente, ¿no? Y explicarle. Uf, no sabes cuántas veces y por muchos médicos, pero aún así no acepta. ¿Qué otra cosa haríamos, por favor? Los comités de ética no pueden contra esa parte de la religión y si el paciente no acepta, no Buscar acepta. una alternativa de tratamiento. Exacto. Entonces necesitamos dar, hay una hipovolemia, bueno, pues a lo mejor les damos cristales o le damos algún expansor y le damos a lo mejor hierro y a lo mejor le damos, usen cualquier otras alternativas que nos puedan ayudar a, en este caso, mantener la vida y la estabilidad de la persona. Sí, me acabo de... La hija de un gran amigo que tengo, pero es testigo de Jehová, tuvo un accidente y estaba para ser transfundida y él dijo no. Y él es enfermero. Y dijo no. Y dije, oye, ¿de verdad es en serio lo que me estás diciendo? Dice, primero voy a agotar cualquier otro recurso. Porque además el papá es una persona que estudiara. Y dije, pues entonces hazme la lista de todo lo que sí se puede hacer para darle la oportunidad a la niña. ¿Saben qué pasó con la niña? Sí vive, se recuperó, sin transfusión. Aparte los niños a veces yo no sé, son de chicle, ¿no? Pero en realidad se recuperó, afortunadamente, y se sigue recuperando. Pero sí fue una situación muy dramática. Y estoy hablando de una persona estudiada, ¿eh? Porque a veces decimos, es la idiosincrasia, la gente si supiera, en este caso si el papá sí sabía. Y con todo el conocimiento de causa, de hecho él se ha transformado en testigo de Jehová al paso de los años. Él se casó incluso por la religión católica y demás. Entonces imagínense el choque entre las familias, porque además es la única pareja de toda la familia de parte de ella que son testigos de Jehová. Entonces imagínense el choque además interno que había porque todas las abuelas estaban, pero ¿cómo crees que no acepta el papá? Y siendo enfermero, ¿sí saben qué crisis se generó ahí? Uf, pero él se mantuvo y pues se le tuvo que respetar, ¿eh? No hubo de otra. Ajá. Entonces, nos vamos con mil cosas de ese tipo, ¿verdad? Decíamos culturalmente, ya decíamos el lugar geográfico, la religión, forma de vida e ideologías, creencias, valores, principios, en fin, todo eso nos va a llevar a lo que ahora conocemos ya de una forma normal y técnica como los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, ojo, más que nunca hoy, todo lo que son la Comisión de Derechos Humanos está encima de toda la forma de actuar de todos los profesionistas. Y si son médicos, peor. Y si en este caso son abogados, peor. Estamos en el ojo. El primer bien tutelado, dijimos, es la vida. El segundo, ¿saben cuál es? La libertad. Por eso es que en este caso la cuestión legal está también en el ojo del huracán. Hablar de derechos humanos es algo que de verdad a veces nos aburre otra vez y decimos, o sea, se van a poner a hablar de nuestras garantías individuales y lo que dice la Constitución, pero créanme que si no sabemos eso, es que más bien por no conocerlo adecuadamente, por no interpretarlo adecuadamente, tenemos años haciendo las cosas mal totalmente. Ejemplo, les voy a poner uno. Yo reconozco que yo también estoy en ese periodo de transformación, ¿eh? Si en este caso yo recibo una paciente en el hospital, en donde me dicen es que nada más se intentó suicidar, porque este es un caso real.
Se intentó suicidar y vemos que en el cuello tiene equimosis en forma oval, lateral. Aquí se ve una línea y en la otra parte del cuello se ve otra vez como equimosis de forma oval. Y decimos, bueno, pues es porque se intentó suicidar. ¿En serio? Ella se agarró del cuello y se empezó a hacer así. No, si se intentó suicidar mediante una forma de constricción, es por el ahorcamiento. Y entonces yo encontraría en la huella del objeto constrictor un cable, vamos a poner aquí, alrededor del cuello, y cuando es una asfixia por ahorcamiento, generalmente la cuerda sube. Entonces, cuando el cuerpo cae por gravedad, entonces el surco se ve así y no como con dedos en el cuello. ¿Sí? Entonces, ya de entrada, por ejemplo, va el médico legista y dice, sí tiene equimosis en el cuello. Lesiones leves que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar hasta 15 días. Esa clasificación, ¿saben qué pasa con el presunto responsable? Nada. Son lesiones menores, no pasa nada. Y luego dicen, esto es una exagerada. Ya, ponle oxígeno que se recupere y se vaya a su casa. Malo. No estoy calificando con perspectiva de género. No son equimosis. Es la huella de un intento de estrangulamiento a mano. Si yo califico solamente esas lesiones, no va a pasar nada. Pero si yo médico legista voy y digo, estas lesiones, más la dificultad que tiene para respirar, más el estado de dolor de la garganta, más, ¿saben qué presión se requiere en la mano para cortar la circulación lateral de los vasos sanguíneos? 5 kilos. Para obstruir la respiratoria más la circulatoria, 20. ¿Ustedes pueden cargar un botellón de agua con una mano? Sí. ¿Sí, no? Un botellón de 22 litros sí lo pueden cargar con una mano, ¿no? Sí. Y si no, no. Entonces, ¿ustedes creen que con una mano no se puede generar esa obstrucción? Claro que sí. Entonces, si yo pongo mis hallazgos que tiene que ver esa mecánica, esa línea de aquí es esta parte de la mano. Cuando está así, aquí se hace una línea y equimosis circulares laterales. ¿Sí? Entonces, obviamente esa mecánica hace que cambie totalmente lo que nosotros podríamos poner solo como lesioncitas leves. Cuando yo empiezo a analizar con perspectiva, pues entonces el cuadro es diferente el delito. Ya no fueron lesiones mínimas. ¿Fue un intento? De feminicidio. Y entonces, si yo ya desde mi dictamen pongo que justamente encuentro ese tipo de correspondencia, le doy bases al juez, que es el único que puede juzgar, para que entonces pueda sentenciar de forma adecuada. Pero si yo desde el inicio minimizo, entonces, ¿saben qué? No estoy haciendo ningún chance. A veces decimos, mira, trae el ojo morado, es el síndrome de la señora de maltrato, ¿no? O violencia contra la mujer y estamos en un síndrome de la mujer maltratada. Pero lo minimizo, ni siquiera lo reporto, digo, es la cruz que le tocó, pues porque está viviendo con ese borracho, pues ahora que se le quita. Porque yo escucho los comentarios. Y entonces, ¿saben qué? No estoy trabajando con perspectiva. Nosotros tenemos la culpa que los índices también de feminicidios y de lesiones, en este caso mujeres vulnerables y demás, continúen porque a veces no le damos importancia desde la revisión de lo que está sucediendo. Mujer maltratada, eso de poner un parche en el ojo, su aspirina y que se vaya a su casa, no. Hagan todo eso, pero reporten con trabajo social para que venga el Ministerio Público y lo investigue. ¿Sí se entiende? Esa es la parte que faltaría de ustedes. Eso es pensar con perspectiva. ¿Sí? Y yo les invito a que vayamos haciendo las cosas correctamente. Decimos esto de equidad de género y hablamos de que haya tolerancia. Y decimos, pues sí, pero esto ya existe ¿desde cuándo? Artículo 1, artículo 4 de nuestra Constitución Política. Entonces, lo que pasa es que no las hemos leído y no sabía ni dónde estaba. Y no me puedo defender si no sé dónde está, donde dice que sí me puedo defender. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, por eso hablar de este tipo de temas de bioética y elementos donde yo me puedo defender
Entonces, sí es necesario y es importante, porque entonces los voy a detener. Terminamos paniqueándonos, es que me amenazó y me dijo, a ver, para toda amenaza hay una contraamenaza, para toda denuncia hay una contradenuncia. Eso es equidad, ¿no? Eso es equilibrio. Nuestro sistema penal actualmente actúa de esa manera. Tenemos el principio, principios importantes en nuestros juicios orales que existen actualmente. Ajá. Principios que nos permiten defendernos de esa forma adecuada, pero es que yo todavía sigo como que en el siglo pasado. Eso ya pasó. Sí me puedo defender y puedo vivir, en este caso, mi proceso en libertad, cuando no son delitos graves. Y todavía seguimos pensando, es que mira cómo la golpeó, lo llevaron a la cárcel y luego lo dejaron ir. Licenciados vendidos. No, puede vivir en libertad el proceso legal, porque ahorita sí lo indica la ley, presunción de inocencia. Antes decíamos que era al contrario, ¿verdad? Todo el mundo era culpable hasta no demostrar lo contrario. Ahora es al revés. La presunción de inocencia es bien importante. Y muchos casos se deben de seguir trabajando en libertad. Y no es que sea ningún MP vendido, sino porque así lo marca la ley. Podemos ser cualquiera de nosotros. Me van a detener siempre hay que preguntar bajo qué circunstancias, porque yo también tengo derecho a presentar mis pruebas y mis evidencias de mi inocencia. ¿No? Entonces, deben de saber reconocerlo, doctores, porque hay cosas que no tienen que encarcelarlos de inmediato. Se puede vivir esa situación en libertad, pero no quiere decir que ya se haya acabado el sistema. Hay que seguirlo usando, ¿sí? Ok, entonces estas declaraciones de cuestiones bioéticas de la dignidad humana, ¿qué otra cosa tan digna? Fíjense que, por ejemplo, en el hospital, para todos, cuando estamos haciendo prácticas, vivimos en el hospital, el decirle a un paciente, le voy a poner una sonda Foley, para nosotros como que es parte de la rutina. Pero imagínense el paciente que le va a decir, ¿sabes qué? Te voy a abrir las piernas, las voy a separar y voy a meter este plástico, esta tripa, adentro de tu cuerpo a través de tu área genital para que salga la orina. Intercambien esa posición con su paciente. No es nada fácil. Y nada más como que recorre un poquito la cortina y de repente dicen, oye, ¿dónde está mi compañero? ¿Dónde está Roberto? Ah, sí, aquí está. Ah, sí, ¿cómo están? Y le están poniendo la sonda Foley y ya llega un compañero y le dice, oye, fíjate que Natalia, que el examen tiene esa rutina. Y ya sigue cada quien y el pobre paciente, así, abierto, nosotros haciendo la maniobra y el paciente y su pudor. ¿O no? Y esa parte tan importante, dignidad. Señora, estamos en la área de gineco, abre las piernas, le voy a hacer un tacto. Delante de todas las otras señoras y otros médicos, y otros quién sabe qué. Oigan, permítanme. Cuestiones, por favor, de prudencia, cuestiones humanitarias, ¿verdad? Necesitamos interesarnos más por las personas y atender ese espacio de su. Por favor, háganlo, porque eso también se deriva a veces en demandas. A veces empiezan a gritar las mujeres que están en mecanismo de trabajo de parto, oigan, pues duele un montón. Y de, señora, así hubiera gritado para cuando estaba haciendo el hijo, ¿verdad? Y no hasta ahorita, que quién sabe qué es. Sí, es común, que no falta que lleguen y empiecen a gritar así el médico de ahí. Entonces, eso es atentar contra la dignidad humana. Hay personas que tienen un umbral al dolor mucho menor, otros tendrán mucho mayor, pero eso no nos da derecho a llegar a humillar a las personas. ¿Sí? Entonces, por favor, doctores, eso puede ser causa de un acta o de levantar una denuncia ante derechos humanos y que, bueno, sabemos que derechos humanos no encierra en la cárcel a nadie, pero sí de recomendaciones. Y en este caso, a nivel profesional, les puede brindar recomendaciones que pondrían en tela de juicio la estabilidad de su cédula profesional. Y eso sí es diferente, ¿verdad? Ya cambió. Entonces, yo creo que sí vale la pena interesarse en el bienestar integral y general de nuestros pacientes. ¿Sí? Beneficios y efectos nocivos al aplicar y fomentar el conocimiento científico
la práctica médica y las tecnologías conexas, se deberían potencializar al máximo los beneficios directos e indirectos para los pacientes. Los participantes en actividades de investigación y otras personas concernidas, y se deberían de reducir al máximo los posibles efectos nocivos de dichas personas. Debe de haber efectos benéficos, toda la tecnología, todos nuestros avances, pero pues obviamente a veces hay errores que son inherentes a esta situación, pero hay algunas otras que son producto de una mala práctica, ¿sí? Como por ejemplo, que les voy a poner un ejemplo. Cuando decimos aquí que debería de tener muchos beneficios toda la tecnología, pero otra vez los consentimientos informados. Hubo un médico de radiodiagnóstico que le hizo un ultrasonido vía vaginal a una paciente, pero llegó y por estar en el teléfono y estar distraído, sí, un ultrasonido vaginal, sí, pasa, quítese el chone, súbase ahí, agarró el traductor, le puso un condón y mole. Le hizo su ultrasonido, ok, sí, ya váyase, está bien, ahí están los resultados. La señora, en cuanto terminó de ahí, fue derechito al Ministerio Público, levantar la denuncia por violación. Y dice, me dijo, ¿pero por qué violé a quién? La paciente fulanita, ¿quién es? Ni me acuerdo. Pues sí, él estaba tan absorto en todos sus rollos personales que ni cuenta se dio. Él simplemente dijo, ay, ultrasonido vaginal. No fue su intención, pero uno, no le dio carta consentimiento, no le explicó cómo iba a tener que hacer el procedimiento. Y no le explicó que actualmente en los ultrasonidos, sobre todo cuando hay embarazos corta etapa, no son abdominales, sino son transvaginales. Entonces la señora sí se sintió violada totalmente. No le dio la carta de consentimiento, simplemente llegó y le metió esta doctor y ya. Entonces, bajo esa situación y esos principios, el doctor incurrió en alguna falla. Pues sí, totalmente, violó esa parte de bioética. Sí, entonces, hay beneficios, pero también hay efectos nocivos. ¿Sí? Además, ni siquiera investigó más allá de la semana si tenía amenaza de aborto. A veces mandamos solicitar el ultrasonido, ¿por qué? Porque tenemos amenazas de aborto. Y sin más ni más, estimula y le mete eso ahí en vagina. ¿Pudo haber estimulado y desencadenado un aborto? Claro que sí. Entonces, vean que todo eso es bien importante, ¿no? No sé, doctores, si esto yo sé que se les hace un tanto cuanto aburrido, pero son cuestiones bioéticas que es necesario tratarlas. Es necesario porque incurrimos en negligencias, en malas prácticas de trato, en este caso nuestros pacientes, ¿sí? Hay que respetar la autonomía de las personas que refieren facultades y adoptar decisiones asumiendo la responsabilidad de estas. Fíjense que hay pacientes que ya están ante un procedimiento y de repente ya están en la mesa de exploración y dicen, ya no quiero que me hagan nada. Y uno dice, pero si yo invertí, ya estuve aquí desde temprano, estoy esperando por este procedimiento, y resulta con que ya no quiere, tiene el derecho de decir no, sí, en cualquier momento. Entonces eso también debemos de conocerlo para poder respetarlo. Le podemos explicar, tratar de sensibilizar, pero nunca obligar, ¿verdad? A que le permite en este caso el procedimiento. ¿Sí? En los consentimientos, acuérdense que es el consentimiento informado es una forma de que nosotros tengamos la autorización por escrito, y es bien importante que ustedes cuando tengan que hacer un consentimiento para un procedimiento, siempre le digan, ¿me entendió? Porque a veces hablamos mucho y pensamos que de verdad nos están entendiendo, pero la verdad es que no nos estaban entendiendo lo que dijimos. Yo tengo un paciente igual, fue en el servicio, que le dije, a ver, señor, usted es diabética, hipertensa, tiene que comer frutas, tiene que comer muchas verduras, haga calabacita, zanahoria, papa, chayote, sin sal, puede comerlas al vapor. Y le dije un montón de verduras, y a la semana llega la pobre señora y dice, doctora, no me puedo cambiar la dieta porque ya no aguanto, ya no puedo, ya veo la comida y me da. Yo dije, pero si realmente no le quité muchas cosas, le di una gran cantidad de opciones. La señora se aprendió todas las verduras que yo le dije y todas las echaba en una cazuela, las ponía a cocer sin sal y así se las comía. Entonces, ¿qué aprendí ahí? Que a veces uno explica pensando en que ya dio todas las indicaciones,
pero la persona receptora de la información no entendió las cosas de igual manera a lo que yo creí. Entonces, actualmente, ¿qué hago? Después de que les explico, les digo, ¿sí me entendió? Sí, a ver, explíquemelo. Y entonces se quedan, a ver, diga, lo mismo que la cosa, a ver, si ya me entendió, a ver, dígame, vuélveme a decir a mí, para saber que ya entendió. ¿Y sabes qué va a pasar siempre? Ah, bueno, la verdad es que no lo entendí. Siempre terminan en eso. Entonces, para que les firmen un consentimiento, ustedes tienen que explicar y después pregúntenle, ¿me entendió? A ver, dígame. Y créanme, se van a encontrar con que les van a decir, ah, es que no lo entendí. Entonces, es bien, bien común eso, ¿eh? Bien, bien común. Ay, perdón. Bueno, la investigación científica solamente se debería de llevar a cabo previo consentimiento libre y expreso informado de las personas interesadas. Estamos en momento de pandemia. Cuando recién empezaron las pruebas para la vacuna, ¿qué creen que haya pasado con esa investigación? Claro que las primeras personas que se sometieron a las pruebas para la vacuna, pues tenían miedito como todos, pero entendieron el riesgo-beneficio y dijeron, me animo. Y se aventuraron y gracias a eso ya tenemos más, pues no solamente un tipo de vacuna, tenemos varias, ¿verdad? Entonces, vean, eso es importante. La información debería ser adecuada, facilitarse de forma comprensible e incluir modalidades para la revocación del consentimiento. Lo que ya habíamos dicho. La persona interesada podrá revocar su consentimiento en todo momento y por cualquier motivo. Eso ya lo hemos comentado. Personas carentes de consentimiento, esto es bien importante, cuando son adultos y pueden tomar sus propias decisiones, pero que hay de las personas que no lo pueden hacer. Y eso nos va acercando ya al siguiente tema, ¿verdad? Que es psiquiatría. Porque personas inimputables, o es decir, personas que no tienen la capacidad de toma de decisión, deben de traer siempre un tutor. Debe de haber siempre un adulto responsable. ¿Quiénes pueden tener no la facultad de poder tomar una decisión? O que no tengan esa capacidad. Los niños, las personas discapacitadas. ¿Niños hasta qué edad? ¿Hasta cuándo consideran niños? ¿Hasta los qué? ¿Hasta los 15? No, hasta los 18. ¿Hasta cuándo tienes tu niño? Hasta los 18. Para que no se les olvide más o menos. Y a veces a los 17 ya son papás. Y todavía a los 17 les van al pediatra. Va al pediatra junto con su hijo, pero porque lo van a revisar a él, ¿no? ¿O no creen que pasa? Sí pasa. Entonces, y a veces 17 ya tienen hijos y ¿cómo el pediatra? O sea, ¿qué les pasa? Pues sí, mi hijo es menor de edad, ¿no? Entonces, sí son importantes, por ejemplo, en el caso de ser niños, en el caso de ser personas discapacitadas mentalmente, por ejemplo, un retraso mental, porque hay personas que pueden tener una discapacidad motora, pero cognitivamente están íntegras. Entonces, cuando hablamos de discapacidad, puede ser que sea una persona que tiene prótesis y está discapacitada, pues sí está discapacitada, pero puede tomar sus propias decisiones. Claro, sí. Se desconecta. La moviste interesante. Gracias. Si entonces hay que establecer qué tipo de discapacidad es la que tiene la persona como para la toma de decisiones. No todas las discapacidades califican para esa situación, ¿no? Entonces, ¿quiénes más? Personas que se encuentran inconscientes en ese momento, por ejemplo, también se encuentran bajo ese punto. Aquí viene algo interesante para la práctica médica y hablamos también cuestiones de bioética. ¿Qué pasa cuando el médico, siempre el médico es el ángel de la sociedad, vestimos de blanco y bueno, es el angelito que habita. Sí, pero esos angelitos también se equivocan. ¿Y qué pasa cuando se equivocan los lindos angelitos? Llamamos a todo eso mala praxis, ¿verdad? La mala praxis profesional, en este caso, va a tener 4 puntos importantes de mala práctica. Se llama impericia o ignorancia inexcusable. ¿Qué es eso de ser impericia o tener impericia? Que no se tiene la habilidad, ¿no?, para una cierta actividad. Entonces,
cuando hablamos de malas prácticas, una de ellas es que no se tenga esa habilidad para algún tipo de actividad que tengan que hacer. Ajá, dicen, es que yo he quitado las apéndices, pero solamente de los libros, ¿no? Y llegan a primera edad al hospital y ya quieren quitarme. No, tienen impericia. Hay que habilitarse. Aunque tengan la teoría, pues hay que habilitar también la práctica. Por eso vamos a prácticas, ¿no? Porque yo ya lo revisé documentalmente en este caso, en mis horas teóricas como esta, pero posteriormente en la práctica no lo sé hacer. Una sutura en el hilo se ve bien fácil. Ahora háganlo con el paciente, que es con el niño que está llorando y que está gritando y que está forcejeando su brazo porque no quiere que lo piquen. Cambia totalmente el panorama, ¿sí? Negligencia por comisión u omisión. ¿Qué es eso de negligencia? Cuando hacemos las cosas mal, salen mal, pero en este caso, porque yo lo estoy haciendo y sé que ya de antemano está mal y no tengo la habilidad, o porque no quiero hacerlo. Esa es la omisión. Sé que hay que hacer ciertas actividades, pero no las hago. Y ni aviso tampoco para hacer. ¿Sí? Entonces, eso sería una negligencia. Como que, por ejemplo, les piden tomar los signos vitales y llegan y no escuchan nada. En lugar de decir, ¿sabes qué? La escuché, a ver, tómale tú. Decimos 120-80 y el paciente está hipotenso. ¿Sí? Entonces, a veces por no verme mal con los compañeros, digo una cifra errónea, que es vital para el paciente. ¿Y cómo va a tener 120-80 si le estoy pasando los expansores y está hipotenso? ¿Sí? Entonces, sí es necesario checar ese detalle. La imprudencia o temeridad inexcusable. ¿Cómo que sería eso? Un ejemplo. Ser imprudente y ser a veces demasiado arriesgado. Pues como lo mismo que había dicho de las mujeres embarazadas, que luego llegan los doctores y les dicen como que por qué gritas así. Fíjate, en ese mismo caso que dices de ginecón, me tocó un caso, digo, les pongo parámetros de lo que yo ya viví, ¿verdad? En este caso estaba teniendo yo un parto, 24 de diciembre, hay que estar ahí listos para el brindis, y yo estaba en la mitad ya de una expulsión, pero pues ya saben que el clásico niño que trae circular de cordón, baja corona y pasa la contracción y se vuelve a subir. Y entonces estaba el pediatra de base y me dice, no se preocupen, ahorita sale el siguiente pujido y se pone en la base de la panza de la parturienta y en cuanto viene la contracción hace fuerza, hace palanca. Esa es una maniobra de Christelle. Entonces, claro que yo estaba aquí y hagan de cuenta del fútbol americano, o sea, yo el chamaco, pero lo caché, ¿no? No hice el parto ni maniobras, no, lo caché de plano. Pero ¿qué pasa con eso? Saqué al niño, todo muy bien, el bebé muy bien, y era un sangrerío. Dije, bueno, ha de haber quedado restos de placenta. Meto mi mano y empiezo a checar, y como chupón, el útero del fondo se invirtió. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso puso en riesgo la vida de la paciente, ¿verdad? Por una cuestión, afortunadamente, pasó todavía mi titular, en ese momento todo el mundo se dio cuenta que en realidad el que había generado la temeridad, el que dijo ahorita, y la siguiente fue el pediatra. Y afortunadamente no tuvo otra más que asumir. Si no hubiera sido así, hubiera hecho el interno. Y si se muere la paciente, el interno, maniobro mal, ¿no? Pero entonces no le quedó otra más que aceptar. Pero esa fue una cuestión de imprudencia, porque el señor quería ir al brindis y ya quería dejar todo eso listo. El problema es que se vino una involución uterina, pero se metió el fondo del útero adentro del mismo. Claro que eso a mí me llevó a que toda la noche tuve que pegarme a la paciente, tomarle luces, estar viendo el hemorragia, porque era mi paciente. Sí, pero en realidad la cuestión de temeridad inexcusable, incluso la denuncia de mala práctica iba a ser para el pediatra. Para mí, afortunadamente, ubiqué de inmediato quienes estuvieron presentes como testigos, porque si no, la que hubiera estado en riesgo era yo. ¿Sí? Entonces, un ejemplo. Inobservancia de normas o reglamentos prescritos. Eso es bien importante también, porque a veces otra vez no conocer la ley, no nos exime de responsabilidad. ¿Qué pasa si ustedes saben que todo está normatizado? Todos tenemos nuestra ley de salud,
Nuestra ley de salud nos dice, por ejemplo, en un caso en especial, muerte cerebral. La ley de salud nos dice que para declarar una muerte cerebral debemos de cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo la revisión por el neurólogo de por lo menos 2 revisiones por médicos neurólogos o neurocirujanos que hagan el diagnóstico clínico. ¿Y qué vamos a meter en diagnóstico clínico? Principalmente escala de Glasgow, por ejemplo, ¿no? Hay algunas otras escalas que también utilizan los neurólogos. Pero aparte del diagnóstico de estos 2 médicos, ¿qué otra cosa tengo que hacer? Hacer estudios, ¿como de qué tipo? Un electroencefalograma, ¿verdad? Que en este caso, pero ojo, bien importante, cuando yo haga este tipo de estudio, debo de checar que mi paciente no esté bajo el efecto de medicamentos depresores, porque entonces se puede enmascarar un falso positivo. ¿Sí se entiende? Entonces, tengo que checar que estos estudios se hagan de una forma correcta, y si no es un electroencefalograma, también puede ser una arteriografía, por ejemplo. Y entonces ya tengo elementos para poder diagnosticar mi muerte cerebral. Pero si yo no lo sé y digo, no, ya por lo que es el neurólogo ya está bien, ya ponle que sí y que haga anulación de órganos. Me parece que es una posición bastante imprudente en ese sentido, ¿sí? Ya en este caso, los reglamentos están totalmente establecidos para que nosotros podamos darle seguimiento a lo que ya está escrito. ¿Qué pasa si de repente hay una denuncia? ¿Qué harían los de la denuncia? Pues, o sea, los que denuncian sería como que denunciarían que fue un homicidio. ¿No? En este caso. Pues en este caso primero hago la investigación. Ajá. Ajá. Y en este caso tendría que haber expediente clínico. Vamos a ver qué sí hizo y qué no hizo, en base a qué o comparado con qué, con las normas que están establecidas. Y entonces hago el comparativo, qué hizo de más, qué hizo de menos, qué le faltó, qué omitió. Y entonces pongo todo en la balanza y veo si hubo responsabilidad o no hubo responsabilidad. ¿Sí? Entonces todos estamos bajo el ojo del huracán, tenemos que seguir normas que están establecidas y cubrir todas y anotarlas en nuestro expediente clínico. Acuérdense que lo que no es el expediente no vale. ¿Sí? Entonces, eso se denomina mala práctica. Son los 4 elementos de mala práctica, ¿verdad? Que sí, efectivamente, llegamos a tener. Entonces, dice aquí que, bueno, pues esto de las malas prácticas ha tomado un auge importante. Antes decían que los errores del médico, la tierra los tapaba, ¿no? Y a veces había cierta complicidad entre colegas para decir, bueno, pues te cubro y no digo nada, ¿sí? Entonces, actualmente ya no es así. Están los expedientes clínicos y debe de cubrir todos esos requisitos. Y cuando hay denuncias, se va por el expediente. Evidentemente, cuando pide la ley del expediente clínico, se hacen revisiones y muy chistoso, ¿no? Están las notas del día 24, del día 25, del día 26 y luego del día 28 y luego entre notas hay otra nota como más chiquita y apachurrada en el siguiente espacio. Este fue de las 8 de la mañana y otro de las 8 de la noche, pero con una letra chiquita y apachurrada entre estos dos. De inmediato se nota que está maquillado, ¿no? Que intentamos salvar ciertos cuestionamientos. Hay veces que dicen, es que el paciente ya estaba mal, o el paciente, es que fíjense que el paciente nunca manifestó que hubo ninguna alteración, y me voy a la hoja de enfermería y resulta con que estaba ya durante 2 días hipotenso. Entonces ahí decimos, pues algo no concuerda, porque enfermería me da un reporte y el médico me está dando otro, ¿sí? Entonces hay muchos elementos que empezar a checar por ahí. Entonces, bueno, muchos médicos se van a llevar ante un juicio cuando tiene elaboración de malas prácticas. A veces hacia quién nosotros hacemos la denuncia o el usuario ante el agente del Ministerio Público. Muchas veces el agente del Ministerio Público, pues ya en este caso se hace la investigación, se hacen diligencias pertinentes como para pedir el expediente clínico y hacer la investigación con los interrogatorios, las entrevistas que hace con todas las personas, para determinar si existe una responsabilidad médica. Pero cuando este asunto no es necesariamente judicializado,
Entonces es donde entra la CONAMED, la Comisión de Arbitraje Médico. ¿Sí? Esto es lo de la relación médico-paciente, que siempre debe de ser importante. También hay que ver que hay pacientes y familiares de pacientes que son bien especiales y que además quieren tomar ventaja. A veces, por ejemplo, hay una muerte por una evolución natural de una enfermedad. Tuvimos otro caso. Una mujer embarazada tiene a su bebé en el Hospital General, todo bien, pero a los 5 días empieza con hemorragia transvaginal, la llevan a una clínica particular, el médico dice, tiene seguramente retención de membranas, hay que alegrarla, la pasa al quirófano, apenas iba a empezar a alegrar a la paciente y entra en paro respiratorio. Entonces, pues imagínense cómo estaba el médico, dice, pues es que yo apenas la recibí, apenas iba a maniobrar y se muere. En ese momento, ¿quién es el responsable? Pues el médico de ahí. La familia en ese momento empezó a levantar la denuncia de forma inmediata y pues bueno, el cuerpo, una muerte sospechosa y hay que determinar. Yo a la hora que empiezo a hacer la revisión, para esto, no es cierto, en ese momento se muere y entregan el familiar a los familiares. Ya los familiares le están velando porque ya para eso había estado, ya saben que los de la funeraria siempre dicen, hay que pues hacer la preparación, ¿verdad? Embalsamar. Ok. Y estaban a la mitad del velorio y la otra mitad de los familiares dicen, no, pero ¿cómo crees? Y luego el hospital, aparte que te la matan, te cobran. ¿Cómo crees, no? Mete una denuncia para que por lo menos no te cobren todo lo que derivó de la atención quirúrgica de la paciente, porque obviamente había que pagar quirófano, anestesiólogo, ¿no? Entonces, se hace la denuncia para aparentemente evitar el pago, y resulta con que si se inicia una carpeta, tiene que estar involucrado el servicio médico forense, que revisar y hacer la autopsia a la familia, ¿verdad? En este caso a la señora. Me toca a mí, me la llevan y pues encuentro yo un cuerpo que se encuentra pues ya con formol, con sus líquidos que utilizan y pues obviamente el útero, cuando hago la revisión, el útero está totalmente limpio. De ahí ya no, aunque lo mande a patología, yo no voy a tener ningún elemento. Pero ¿qué creen? Que sigo revisando y encuentro una masa como de 2 kilos, era otro bebé, pegadito a la columna. Hago obviamente la resección y tengo que mandarlo a patología y empezamos la investigación. Afortunadamente hubo posibilidad, hubo oportunidad por parte del patólogo de establecer que era un linfoma no Hodgkin. Entonces, cuando me invitan a la revisión, ya saben que en jurisdicción toda muerte materna debe de ser revisada. Entonces, se hace la revisión y nombre el pobre médico gineco lo estaban crucificando, porque esas juntas de la jurisdicción son terribles. Todo el mundo va con todo el mundo lleva su hacha para tirar un hachazo en cualquier momento. Entonces, ya que vi que el pobre médico lo tenían masacrado, nadie se esperaba el resultado de patología. Y claro que llevé la evidencia de fotografías de la extirpación de la tumoración y obviamente el estudio de patología con los resultados de patología y ya determinamos que la muerte fue por el secundario a la inestabilidad que tenía por el linfoma y no fue consecuencia de esta situación. Bueno, el médico, el ginecólogo estaba así que bueno, así como que fue su heroína en ese instante. Pero imagínense, lo estaban crucificando, pero fuertísimo. ¿Qué debió hacer? ¿Qué no debió haber sido? Que en fin, ya saben que todo el mundo ahí es experto cuando hay que criticar. Entonces, estaban en esa situación, pero bueno, de todos modos hay que someternos, hay que llegar hasta el último punto. Les digo, por eso es importante el médico legista. Hace la necropsia y es el último eslabón de toda la carrera, de toda la cadena de médicos, pero seguimos siendo médicos. Y a veces somos los que terminamos resolviendo ciertas cosas como esta, pues por los hallazgos que tenemos. El médico no iba a poder meterle en la mano hasta donde yo sí se la metía a la paciente, al cuerpo ya. ¿Por qué? Porque no estaba en esa posibilidad, pero yo sí. Sí, entonces por eso las necropsias deben de ser sistemáticas y deben de ser completas.
Si yo nada más diagnostico así de lejitos, sí, ábrele ahí al ayudante, muévele, jálale, ¿saben qué? No hubiera pasado nada. Pero de alguna manera sí encontramos la causa de. Y en este caso, los familiares también tuvieron que pagar, ¿eh? No procedió esa situación de que para que ya no pague. No, porque fue otro tipo de situación. Entonces, bueno, hasta ahorita alguna pregunta, algo que compartir en las cuestiones de bioética. Es que podríamos citar una gran cantidad, pero sobre todo esto de la mala práctica, ¿verdad? Me parece que resalta importantemente, ¿sí? Aquí algo bien importante, el único que tiene capacidad de juzgar es el juez. El Ministerio Público puede recabar e integrar la información de la carpeta que se investiga, pero el único que puede juzgar es el juez. La CONAMED, que en este caso es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, ¿verdad? Está desde 1996 y se encarga justamente de arbitrar, de checar justamente estas situaciones de mala práctica y checar en este caso si es la muerte de esa persona o del paciente, si es por evolución natural, si en este caso sí corresponde a una mala práctica, ¿verdad? O ya también el paciente llegó, a veces llegan tan complicados en el último momento que pues ya no hay mucho que ofrecerles, ¿verdad? Ante esas circunstancias. Bueno, pues eso es lo que equivale básicamente. ¿Quieren tomarse 10 minutitos? Y empezamos la siguiente psiquiatría. Ok. No, comisión, la COESAMED es la comisión porque la CONAMED, pero la COESAMED es también de qué buena pregunta. Sí, es que varias personas me han solicitado que si hay un accidente en la calle y hay un médico, tiene la obligación de atender a la persona. Si en este caso el médico o el paramédico se encuentra con uniforme y está en el área, pues sí, de alguna manera socialmente tendrían la obligación de atender. Pero si es una persona que va como civil y que de repente ocurre una situación así y él quiere atender bajo la noción de empresa samaritana, pero no porque tenga la obligación. Pero si tiene mucho que ver el servicio, si se impuesto, así sea estudiante y no sea ya, pero que tú haces en ese caso el recurso, hay que pedir en ese caso asistencia de una ambulancia, porque puede ser que seas médico, que estés ahí, pero no trabajas, y necesitas a fuerzas que den el servicio hospitalario. Entonces no podrían así que demandarnos o algo así. No, pues ¿por qué? Finalmente tú dices, sí, yo voy caminando, si soy médico, pero no tengo nada. A lo mejor pone posición en el foul, lateraliza y entonces ya. De los primeros. De autonomía.
Disculpen chicos, ¿alguien va a ir a la tienda?